En nuestras vidas todos buscamos cultivar hábitos que nos enriquezcan, hábitos que eleven nuestro espíritu, traigan alegría a nuestras vidas y nos hagan mejores versiones de nosotros mismos. Así como existen hábitos que mejoran nuestra vida, también hay hábitos que pueden desviarnos, alejándonos del camino de la rectitud y del abrazo de nuestro amado Dios. Jesús, en su infinita sabiduría, habló de estos hábitos, no para condenarnos, sino para advertirnos, guiarnos y ofrecer redención. Por cada advertencia que proporcionó, también iluminó el camino de la gracia, la misericordia y la salvación. Es natural que nos enfoquemos en lo tangible, en las acciones que podemos ver. Tendemos a juzgar la rectitud de una persona según sus actos, pero Jesús, en sus enseñanzas, trasciende esta perspectiva superficial. Él enfatiza no solo nuestras acciones, sino la disposición de nuestros corazones, los reservorios invisibles de nuestros sentimientos, intenciones y deseos, lo que está dentro de ti, lo que vive en la parte más profunda de tu corazón. Hoy exploraremos 5 hábitos pecaminosos, según lo expuesto por Jesús, que pueden alejarnos del reino de Dios. El primer hábito es la incredulidad. El Evangelio de Juan, particularmente en Juan 3:18, subraya la gravedad de esta incredulidad con una claridad impactante. Quien cree en Él no es condenado, pero quien no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Este versículo no habla en tiempos futuros. No dice que el rechazo de Cristo conducirá eventualmente a la condenación. Declara con una inmediatez que es urgente y grave que aquellos que no creen ya están condenados. El peso de este versículo no se trata de un día de juicio futuro, se trata del estado presente del alma. El acto de rechazar a Jesucristo no es simplemente una incredulidad pasiva, es una decisión activa, ya sea consciente o inconsciente, de rechazar la salvación que Él ofrece. Visto bajo esta luz, la incredulidad no es solo una elección personal, es una postura espiritual que tiene repercusiones eternas. No se trata solo de negar a una figura histórica o dudar de una serie de eventos. Se trata de apartarse de la misma encarnación del amor, la misericordia y la gracia de Dios. Este es mi punto, hermanos y hermanas. La salvación no es asistir a la iglesia, la salvación no es realizar milagros, la salvación no es leer tu Biblia, la salvación no es cantar canciones de adoración, la salvación no es actividad religiosa. La salvación, en su núcleo, es una persona, es la persona del Señor Jesucristo. 1 Juan 5:12. Quien tiene al Hijo, tiene vida. Quien no tiene al Hijo de Dios, no tiene vida. Hay una línea divisoria en esta vida. Existen 2 grupos, aquellos que tienen al Hijo y aquellos que no tienen al Hijo. Esto es lo que nos dice la Biblia. Solo hay 2 grupos. Tú y yo podemos saber en qué grupo estamos. ¿No te hace pensar esto? A menudo me pregunto sobre esta división. Quiero que pienses en esta división mientras vives tu vida, porque mientras más esta división esté en primer plano en tu mente, más apartarás tus ojos de este mundo y los pondrás en la eternidad. Cuando vayas al aula mañana, recuerda que Dios divide ese aula en 2 grupos distintos. Cuando vayas a la oficina mañana, recuerda que Dios divide esa oficina en 2 grupos distintos. Cuando vayas a la fábrica mañana, recuerda que Dios divide esa fábrica en 2 grupos distintos. De hecho, hay una línea invisible que no vemos, pero Dios sí ve. ¿Quieres escuchar un pensamiento sobrio? Esta misma línea, la misma línea que separa a los perdidos de los que están siendo salvados, también existe en cada iglesia. En cada iglesia, esta línea separa a los 2 grupos. En tu propia iglesia, esta línea existe. En un lado están aquellos que tienen al Hijo, y en el otro lado están aquellos que no tienen al Hijo. ¿No es esto un pensamiento sobrio? ¿Quieres escuchar un pensamiento aún más sobrio? Un pensamiento aún más sobrio
es que esta línea de división existe no solo en las iglesias, sino también en las familias. Un esposo y una esposa están en dos lados diferentes. Una madre y un hijo están en dos lados diferentes. Vivir una vida de incredulidad envía a las personas al infierno porque ya están condenadas. Hábito número 2. Una vida hipócrita. En un mundo donde las apariencias a menudo eclipsan la autenticidad, las palabras de Jesús resuenan con una verdad profunda y atemporal. En Mateo 23:13, Él amonesta a los maestros de la ley y a los fariseos con palabras que sacuden nuestra conciencia. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Ustedes cierran la puerta del reino de los cielos delante de la gente. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están tratando de hacerlo. Estas palabras fuertes no son solo la crítica de los líderes religiosos de su época, son una advertencia contundente para todos nosotros sobre los peligros de vivir hipócritamente. La hipocresía es más que solo fingir, es un hábito insidioso que corroe el alma. Cuando nuestras acciones externas no reflejan nuestras creencias internas, cuando nuestras palabras hablan de amor pero nuestros corazones albergan resentimiento, pisamos un camino peligroso, un camino que no solo nos aleja. La humanidad está dividida en dos grupos, los que tienen al Hijo y los que no lo tienen. La Biblia lo aclara con claridad. Solo hay dos grupos. Tú y yo podemos discernir en cuál grupo estamos. ¿No te hace reflexionar esto? A menudo me detengo a pensar en esta división. Quiero que consideres esta división mientras vives tu vida, porque mientras más consciente estés de esta división, más apartarás tu mirada de este mundo y la dirigirás hacia la eternidad. Cuando entres al salón de clases mañana, recuerda que Dios divide ese salón en dos grupos distintos. Cuando entres a la oficina mañana, recuerda que Dios divide esa oficina en dos grupos distintos. Cuando entres a la fábrica mañana, recuerda que Dios divide esa fábrica en dos grupos distintos. De hecho, existe una línea invisible que nosotros no vemos, pero que Dios sí ve. ¿Quieres escuchar un pensamiento que te haga reflexionar? La misma línea que separa a los perdidos de aquellos que están siendo salvados, también existe en cada iglesia. En cada iglesia, esta línea separa a los dos grupos. En tu propia iglesia, esta línea existe. En un lado están aquellos que tienen al Hijo y en el otro lado están aquellos que no tienen al Hijo. ¿No es esto un pensamiento que te hace reflexionar? ¿Quieres escuchar un pensamiento aún más impactante? Un pensamiento aún más impactante es que esta línea de división no solo existe en las iglesias, sino también en las familias. Un esposo y una esposa están en dos lados diferentes. Una madre y un hijo están en dos lados diferentes. Vivir una vida de incredulidad envía a las personas al infierno, porque ya están condenadas. Hábito número 2. Una vida de hipocresía. En un mundo donde a menudo las apariencias eclipsan la autenticidad, las palabras de Jesús resuenan con una verdad profunda y eterna. En Mateo 23:13, Él reprende a los maestros de la ley y a los fariseos con palabras que sacuden nuestra conciencia. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Ustedes cierran la puerta del reino de los cielos delante de la gente. Ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están tratando de hacerlo. Estas palabras no son solo una crítica a los líderes religiosos de su época, sino una advertencia seria para todos nosotros sobre los peligros de vivir de manera hipócrita. La hipocresía va más allá de simplemente fingir. Es un hábito insidioso que corroe el alma. Cuando nuestras acciones externas no reflejan nuestras creencias internas, cuando nuestras palabras hablan de amor, pero nuestros corazones albergan resentimiento, estamos siguiendo un camino peligroso, un camino que no solo nos aleja. La sugerencia casual no es simplemente una indicación divina, es un mandato divino.
Dios se preocupa profundamente por nuestra capacidad y disposición para perdonar. Tanto es así que nuestra salvación y relación con Él dependen de Él. Esto debería provocar una seria introspección. ¿Con qué frecuencia hemos aferrado rencores? ¿Con qué frecuencia hemos permitido que el sol se ponga sobre nuestra ira? Solo reflexiona sobre esto por un momento. Imagina si Dios se aferrara a los agravios de la manera en que a veces lo hacemos nosotros. Dado las innumerables veces que fallamos y nos desviamos, ¿tendríamos alguna oportunidad si Dios llevara un registro de nuestros errores? Si Dios fuera tan poco indulgente como algunos de nosotros podemos ser, ¿estaríamos aquí, bendecidos con la oportunidad de redención y gracia? Es una realización humilde, el vasto océano de nuestras transgresiones, las montañas de nuestros pecados, y sin embargo, Dios en su amor y misericordia infinitos nos perdona una y otra vez. No solo perdona, olvida. Borra nuestro historial, ofreciéndonos un nuevo comienzo cada vez que nos arrepentimos genuinamente. Esto no es solo un atributo de Dios, es su misma naturaleza. Dios es perdón, y al comprender este perdón divino encontramos la verdadera esencia de nuestra fe. Entonces, ¿por qué Dios coloca tanta importancia suprema en que perdonemos a los demás? Es porque aferrarse al rencor y albergar resentimiento revela un corazón que no ha comprendido genuinamente la gracia de Dios. Refleja un alma que no ha comprendido verdaderamente la profundidad del perdón de Dios. Porque si realmente comprendiéramos la magnitud de la misericordia de Dios hacia nosotros, ¿cómo podríamos retener tal regalo de los demás? Jesús entrelaza intricadamente nuestra capacidad para perdonar con nuestra recepción misma del perdón de Dios. No son actos separados e aislados. En cambio, son facetas profundamente conectadas de nuestro viaje espiritual. Albergar el resentimiento es poner un obstáculo en nuestra relación con Dios. En el esquema divino de las cosas, el mandato de Dios de perdonar no se trata simplemente de rectificar nuestras relaciones terrenales, se trata de alinear nuestros corazones con el suyo. Cada acto de perdón nos acerca más a Dios. Es un testimonio de nuestro entendimiento de su amor por nosotros, y inversamente, cada rencor que mantenemos nos aleja de su abrazo. En conclusión, mientras reflexionamos sobre nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestra fe, seamos rápidos para perdonar, no solo porque es lo correcto, sino porque en el acto de perdonar nos acercamos al corazón de Dios. Recuerda que al liberar las cargas del rencor y el resentimiento, no solo liberamos a otros, nos liberamos a nosotros mismos para experimentar plenamente el amor y el perdón ilimitados de nuestro Creador. Hábito. En el Sermón del Monte, Jesús establece principios revolucionarios que remodelaron nuestra comprensión de la moralidad y la rectitud. Una de estas afirmaciones profundas está capturada en Mateo 5:22, donde Jesús advierte: «Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano estará expuesto a juicio, y cualquiera que diga necio estará expuesto al tribunal, y cualquiera que diga insensato estará expuesto al infierno de fuego». A primera vista esto podría parecer severo. ¿Por qué el simple enojo o insulto merecería tales consecuencias? Pero aquí Jesús destaca profundamente que el reino de Dios no solo se preocupa por nuestras acciones externas, sino por la disposición de nuestros corazones. A lo largo de la historia, la mayoría ha reconocido el acto de asesinato como uno de los mayores pecados. Sin embargo, Jesús nos desafía a considerar que las semillas de tales actos como el odio y la ira comienzan profundamente dentro de nuestros corazones. Antes de que se levante una mano en violencia, el corazón ya ha cometido el crimen. En su furia apasionada, el corazón que alberga ira es, en esencia, un corazón que se ha distanciado del amor y la gracia de Dios.
La frase «expuesto al infierno de fuego» subraya la gravedad de estos pecados internos. No se trata solo de enfrentar repercusiones terrenales, sino eternas. Sirve como un recordatorio contundente de que la ira y el desprecio descontrolados pueden alejar el alma de Dios, de su presencia, y llevarla a peligros espirituales. Las enseñanzas de Jesús en este versículo nos animan a una profunda introspección. En lugar de simplemente enfocarnos en nuestras acciones externas, nos llama a examinar las profundidades de nuestros corazones. ¿Hemos permitido que las raíces de la amargura, el odio o la ira se arraiguen? ¿Somos rápidos para menospreciar o despreciar a los demás? Tales reflexiones son cruciales, porque un corazón que no está en paz con sus hermanos y hermanas no puede estar verdaderamente en paz con Dios. En conclusión, mientras que nuestro mundo a menudo valora las apariencias externas y las acciones, las enseñanzas de Jesús nos recuerdan que la verdadera rectitud comienza dentro de nosotros. No es suficiente evitar actos físicos de violencia. También debemos limpiar nuestros corazones del enojo y el odio que pueden impulsar tales acciones. Solo entonces podemos acercarnos a Dios y realmente encarnar los principios de su reino. En conclusión, las enseñanzas de Jesús nos recuerdan que la verdadera rectitud comienza desde dentro. No es suficiente evitar actos físicos de violencia. También debemos limpiar nuestros corazones del enojo y el odio que pueden impulsar tales acciones. Solo entonces podemos acercarnos más a Dios y encarnar verdaderamente los principios de su reino. Ahora, me gustaría escuchar sus reflexiones sobre lo que han aprendido de la historia de hoy. ¿Cómo les ha impactado? ¿Qué enseñanzas pueden aplicar en sus vidas? Déjenme sus comentarios abajo, den me gusta si disfrutaron del video y no olviden suscribirse al canal para más contenido inspirador. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.